Buenos días, Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Vamos a ir en oración para entrar en una lección de escuela dominical y vamos a orar. Acompáñame, mis hermanos, acompáñenme. Dios les bendiga y damos en victoria porque Cristo está con nosotros. Oremos. Padre Celestial, en esta hora una vez más venimos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Dios y que tú eres el Todopoderoso. Te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. Bendice a todo aquel que puede estar viendo esta grabación, Padre. Bendice sus vidas y habla a nuestros corazones, que tu palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a iniciar con una lección, ¿verdad? Hermosa, como todas las lecciones, ¿verdad? Y el tema de esta lección es profecía acerca de las 70 semanas. Profecía acerca de las 70 semanas. El periodo en el cual Israel verá el cumplimiento de las promesas de Dios por medio de Cristo Jesús, ¿verdad, mis hermanos? Dios obra a través de la oración intercesora. ¿Cuántos pueden decir amén? Para acercar a la gente a Él, ¿verdad? Dios obra a través de la oración intercesora para acercar a la gente a Él, ¿verdad? Entendemos que una oración intercesora es que tú estás orando, abogando en lugar de alguien más, estás pidiendo por alguien más, ¿verdad, mis hermanos? Más adelante vamos a estar hablando acerca de esto y vamos a tocar en esta mañana 3 puntos. Punto número 1 va a ser la oración y confesión. Y vamos a estar estudiando en el libro de Daniel, capítulo 9, ¿verdad, hermanos? El segundo punto que vamos a estudiar es oración para la restauración. Tercer punto, Dios responde, ¿verdad? Sabemos que si nosotros oramos, Dios siempre responde de una manera u otra, pero Él siempre responde, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, mire, voy a leer el resumen de la lección de nuestro librito de escuela dominical, ¿verdad? El resumen de la lección, mis hermanos, dice de esta manera. El título de la lección podría llevarnos a pensar que su enfoque lo son los últimos días. La profecía de Daniel acerca de las 70 semanas es discutida, pero la mayor parte de la lección se enfoca en la oración intercesora. Dios reveló los eventos futuros a que estos se relacionaban con su respuesta a la oración de confesión y restauración, elevada por Daniel para el pueblo judío. Esta oración sería respondida no solamente a través de la restauración del pueblo a la tierra, sino también al Señor. Dios reveló que Él enviaría al Mesías prometido, hermanos, que Él enviaría al Mesías a tratar con el pecado y traer justicia eterna a su pueblo. Qué hermosa es este comentario, ¿verdad?, que nos da nuestro escritor que escribió esta lección, ¿verdad? Dios reveló que Él enviaría al Mesías. ¿Qué sería de ti y de mí si no hubiera
enviado Dios al Mesías, estaríamos perdidos por la eternidad, hermanos. Entonces, qué bueno es nuestro Dios. Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, gracias al Señor por su Hijo amado Jesucristo, que fue enviado por parte de nuestro Padre Celestial Dios, ¿verdad, mis hermanos? Entonces vamos a entrar, ¿verdad?, en esta hora al primer punto de la oración y confesión. Vamos a estudiar unos versículos muy hermosos y obviamente por el tiempo pues no damos lectura a todos los versículos, ¿verdad? Pero damos lectura a los versículos que pertenecen a la lección, ¿verdad? Entonces el primer punto es oración y confesión. Vamos a ver en esta lección, hermanos, como la oración de un solo hombre cambió, ¿verdad?, el destino de toda una nación. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que tu oración, que mi oración, cuando lo hacemos en una forma intercesora, ¿verdad?, que estamos suplicando a nuestro Dios, ¿verdad?, Él, ¿verdad?, cambia vidas, cambia corazones, cambia situaciones, cambia todo lo que tú le estás pidiendo a Dios. Dios siempre contesta de una manera u otra. Él siempre contesta, mis hermanos, y gloria a Dios porque tú y yo tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que todo lo puede, mis hermanos. Entonces, mira, vamos a dar lectura en el libro de Daniel, capítulo 9, vamos a leer del versículo 3 al 5 de Daniel 9, 3 al 5, versículos 3 al 5. Dice el versículo número 3 de Daniel 9, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. Miren, mis hermanos, qué hermosura. Dice, buscándole en oración y ruego, ¿verdad? Ruego es suplicar, hacer una súplica, implorar a Dios, ¿verdad? Y luego, no únicamente en oración y ruego, sino que en ayuno, en silicio y en ceniza. Sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, los profetas cuando hacían, ¿verdad?, una oración intercesora, era con súplica, con ruego, implorarle a Dios por su necesidad, y en ayuno, silicio y ceniza. Y vamos a hablar tantito de eso, ¿verdad? Todos sabemos qué es el ayuno, ¿verdad? El ayuno, ¿verdad? Tú y yo sabemos que es abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo, ¿verdad? Algunos hermanos por causa de salud pueden ayunar quizás nada más la mañana, otros hasta mediodía, otros todo el día. Entonces, de acuerdo a tu condición física, ¿verdad?, tú ofreces el ayuno a Dios, pero sea un ayuno parcial o un ayuno completo, Dios lo recibe de la misma forma, ¿verdad? Entonces, eso es ayunar, ¿verdad? Y luego dice silicio, ¿verdad? Dice, silicio es una ropa áspera, hecha de pelo de cabra o de camello. Imagínate, mi hermano, qué picazón en tu cuerpo. Yo no sé si tú te has puesto ropa que a veces está un poquito áspera y te anda picando por donde quiera. Bueno, pues cuando ellos ayunaban, ¿verdad?, lo hacían de esa manera, en silicio, que es una ropa áspera, de pelo de cabra o de camello. Ay, Señor, ayúdanos, Padre. Entonces, el vestirse de silicio y ceniza indicaba un profundo arrepentimiento por el pecado, mis hermanos, y un cambio de transformación interior, ¿verdad? Esa es la súplica del ayuno, de oración, de tú suplicarle a Dios por alguna necesidad, ¿verdad? Entonces, el vestirse de silicio y ceniza indicaba un profundo arrepentimiento
por el pecado y un cambio de transformación interior. ¿Verdad, mis hermanos? Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a dar lectura al versículo 4 de Daniel 9. Y oyó a Jehová, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Qué hermosura de llegarle a Dios de esa manera. Amén. Versículo 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Es esta situación. Pienso en lo que estamos atravesando en estos días, ¿verdad? El profeta Daniel vino a Dios de esa manera, oró a Dios, hizo confesión por los pecados del pueblo, los pecados de él, y él se pone en el lugar juntamente con ellos. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, o sea, cosas que a ti no te agradan. Hemos sido rebeldes, ¿verdad? La rebelión de la humanidad, hermanos, es algo que Dios, ¿verdad? Le duele su corazón y es algo que a Él le afecta porque Él nos ama. La rebeldía del ser humano que podíamos ver en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, ¿verdad? La rebeldía, se arrepentían, se rebelaban, se volvían a arrepentir, pero lo bueno es que tenemos un Dios bueno, un Dios que no se fija las veces que tú y yo fallamos, sino que Él está allí, atento a nuestro clamor. Dice: hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Qué tremendo está esto, mis hermanos. Nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Oh Padre Celestial, ayúdanos, mi Dios, ayúdanos, Padre bendito sea, Señor. Voy a leer parte del comentario que viene en el librito de la escuela dominical, porque está muy bien explicado, está muy bueno para poder entender lo que acabamos de leer en las escrituras. Las escrituras, ¿verdad?, que acabamos de leer, informaban a Daniel acerca del hecho de que la desolación de Jerusalén había de tener una duración de 70 años. Lo voy a repetir. Las escrituras informaban a Daniel acerca del hecho de que la desolación de Jerusalén había de tener una duración de 70 años. Y eso lo podemos leer en Jeremías 29:10, mis hermanos. No lo vamos a leer. Debido a la promesa de Dios a su pueblo, Daniel fue movido a comenzar un periodo de oración intercesora a favor del pueblo judío, y eso ya lo leímos en el versículo 3 de Daniel 9. Él buscó a Dios. Mira qué hermoso. Daniel buscó a Dios, humillándose a sí mismo al darse a las prácticas de lamentación, ¿verdad? Había un lamento de tristeza por la condición que estaba el pueblo de Dios en esa época, mis hermanos. Entonces dice: Daniel se lamentaba
debido a que comprendía que el exilio había tenido lugar como resultado de la pecaminosidad del pueblo judío, mis hermanos. El pueblo cayó en exilio, fue llevado preso, no por su voluntad, fue llevado a las fuerzas, porque ellos habían pecado. Y Daniel reconocía, ¿verdad? Y comprendía que eso había sucedido como resultado del pecado del pueblo judío. Tremendo, ¿verdad, mis hermanos? Esto está tremendo, tremendo que está, mis hermanos. Y entonces dice, la lamentación demostró remordimiento por la condición vergonzosa de su pueblo y el reproche traído sobre el nombre de Dios, que fuera el resultado de su idolatría. Se habían revelado en muchas formas y también en la idolatría se habían metido, mis hermanos. Oh Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a ser obedientes, mi Dios. Daniel comenzó su oración con una confesión de la grandeza y fidelidad de Dios, ¿verdad? Que leímos en el versículo 4. Miren, lo voy a leer. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mire, ese es el versículo que está hablando aquí en el comentario. Dice, Daniel comenzó su oración con una confesión de la grandeza y la fidelidad y la misericordia de Dios hacia nosotros. En contraste a esto, encontraba la infidelidad del pueblo judío. Aquí podemos ver en el versículo 5, dice Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Entonces podemos, ¿verdad?, ver eso, mis hermanos, que acabo de leer el versículo 5, que en contraste, esto se encontraba la infidelidad del pueblo judío. Dios había levantado muchos profetas y sin embargo, tanto los judíos grandes como pequeños se habían negado a escucharle, ¿verdad? Y eso, si siguiéramos leyendo la escritura en el versículo 6, ahí podemos ver eso, ¿verdad? Que Dios había levantado muchos profetas. De muchas maneras les había hablado Dios al pueblo judío. Sin embargo, los judíos grandes y pequeños se habían negado a escuchar la voz de Dios. Qué tremendo es cuando Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí, y tú y yo hacemos oídos sordos, no quiero escuchar, no quiero escuchar. Eso es tremendo, mis hermanos, tremendo. Voy a seguir leyendo el comentario. Dice, a pesar de ello, en base a la misericordia y el perdón de Dios, Daniel había de interceder. Daniel había de interceder a favor de su pueblo. Y eso está en el versículo 9. Él sabía que la gente no tenía nada que pudieran presentar ante Dios para lograr su perdón. Daniel sabía que la gente no tenía que ofrecerle
a Dios por su perdón, para recibir su perdón. Si el pueblo había de ser restaurado al Señor, sería debido al carácter de Dios, su misericordia y disposición de perdonar a aquellos que se habían humillado a sí mismos en arrepentimiento. Eso quiere decir que cuando tú y yo nos humillamos ante Dios, recibimos el perdón por nuestras faltas, por nuestro pecado, mis hermanos. Entonces, cuando tú te humillas, cuando yo me humillo y reconozco que sin Dios yo no soy nada, sin Dios tú no eres nada, mis hermanos, sin Dios no tenemos esperanza. Pero cuando tú y yo nos arrepentimos, Dios nos perdona, mis hermanos. Dios nos perdona cuando nos humillamos a Él. Dios no había de abandonar a su pueblo para siempre. Dios no es esa clase de Dios. Él no nos abandona. Él es paciente y espera que tú y yo regresemos a sus caminos. Él está esperando ahorita mismo que el mundo, que el pueblo de Dios se humille y llegue a los pies de Cristo en arrepentimiento. Él era justo en su juicio del pueblo para el pueblo, ya que ellos habían fallado en vivir en obediencia a Él, mis hermanos. Eso está en el versículo 14 del libro de Daniel 9:14. De igual manera, Él sería justo al llevarlos de vuelta a su relación con Él, mis hermanos, y restaurarlos de acuerdo con sus promesas. Tú y yo tenemos promesas que Dios nos ha dado y Él está listo para restaurarnos de acuerdo a sus promesas. Si tú y yo caemos de la gracia, Él está listo. Si nos humillamos y le pedimos perdón, Él está listo para restaurar, ¿verdad? Para restaurar sus promesas. Amén, hermanos. Entonces, Él sería justo en llevarnos de vuelta a su relación con Él y restaurarnos de acuerdo con sus promesas. Qué hermosa lección para nuestras vidas, mis hermanos. Qué hermosa lección tú y yo podemos recibir de Dios. Vamos a seguir, mis hermanos, al punto número 2. El punto número 2 se trata de oración para la restauración. Tú y yo servimos a un Dios que restaura vidas, que cambia vidas, que hace nuestras vidas de nuevo, mis hermanos. El punto 2 es oración para la restauración. Y vamos a dar lectura en el libro de Daniel, capítulo 9, Daniel 9, versículos 16 y 17. Nada más vamos a leer 2 versículos. Tú en tu casa, después de que se termine este video, esta grabación, ponte a leer todo el libro de capítulo 9 de Daniel y vas a ver cosas bien hermosas y la lección va a hacerse más clara para ti. Daniel 9, 16 y 17 dice: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro,
oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Amén, hermanos. Vamos a dar lectura al comentario que siguen a esos versículos. Dice: Daniel reconoció los pecados del pueblo judío y el justo juicio de Dios. Dios hace siempre un juicio justo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Amén, mis hermanos. Él continuó su oración pidiendo la restauración. El pueblo judío necesitaba volver a ser liberado. Ya había sido liberado vez tras vez, volvían a caer en desobediencia, en idolatría, y otra vez necesitaban volver a ser restaurados, a ser liberados, mis hermanos. Amén. Debido a su pecado. Oh Señor Santo, ayúdanos, Padre Celestial. Debido a su pecado y subsiguiente remoción de la tierra, las naciones vecinas seguro debían haber concluido que el Dios de Israel era demasiado débil para protegerlos, o que no existía, ¿verdad? Siempre, mis hermanos, el pueblo, la gente que no conoce a Dios, siempre critican, ¿verdad? Que a lo mejor Dios no está con nosotros, pero Él está allí, presente, para protegernos de toda cosa, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, gloria al Señor, que Daniel, ¿verdad?, vino en oración, en súplica y ruego para que el pueblo judío se restaurara, se levantara y volviera otra vez a los pies de Dios, de Jehová Dios. Aleluya, gloria a mi Cristo, Padre Celestial. El punto número 3 que vamos a iniciar es, el subtítulo es Dios responde. Como les decía, Dios siempre responde a tu súplica, a mi súplica. Él siempre responde, mis hermanos. Dios responde. Y vamos a dar lectura en el libro de Daniel 9. Vamos a leer versículos 21 y 22. Dice de esta manera, versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿verdad? El ángel Gabriel, mis hermanos, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, o sea, rápido, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, ¿verdad? Dice el versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo. El ángel Gabriel vino y habló con Daniel. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 24, mis hermanos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Obviamente está hablando de Cristo Jesús. Por el tiempo no podemos explicar en detalle, mis hermanos, pero lea el libro de Daniel. Y entonces dice el versículo 26,
Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, o sea, Cristo Jesús. Esto es una profecía, mis hermanos. Esto fue en el tiempo de Daniel, más de 400 años. Entonces aquí está hablando de la profecía cuando vendría el Mesías, ¿verdad? Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad en el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. El versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Obviamente, estas escrituras se necesita una explicación más profunda, pero lea la palabra de Dios en Daniel 9, mis hermanos. Y este es el comentario que trae la lección. Dice: Dios le reveló a Daniel un resumen de su plan para el pueblo judío y tal vez hasta para el mundo entero. Dios tenía un plan, una información que dar. El versículo 24 dice: provee un resumen de 6 acciones que el Señor habría de llevar a cabo. Gabriel revela que estos 6 eventos tendrán lugar durante un periodo de 70 semanas que dice ahí en el versículo 24. Estas 70 semanas son interpretadas en ocasiones como años literales que finalizarán con la segunda venida de Cristo, mientras que otros las interpretan como simbólicas, en conformidad con el género apocalíptico. Cuando estamos hablando de escrituras que son proféticas, mis hermanos, se necesita estudiar lentamente en oración y con comentarios y con la guianza del Señor, del Espíritu Santo, para poder entender eso de las 70 semanas, mis hermanos. Entonces, gloria al Señor, que Cristo Jesús vino y murió por nosotros para perdón de nuestros pecados, mis hermanos. Le voy a leer tantito del llamado al discipulado que está en el librito de la escuela dominical. Dios responde a la oración. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios responde a tu oración, a mi oración. Dios responde la oración. Esa es la razón por la cual los cristianos deben comprometerse a la intercesión, a la oración intercesoria, mis hermanos. Nosotros como cristianos, como sus hijos, tenemos que comprometernos a la intercesión, ya que Dios obra a través de la oración intercesora. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, mis hermanos. Con el propósito de atraer a la gente a Él. Vemos que Daniel hizo intercesión, oración intercesora por el pueblo judío, por el pueblo de Israel, para que se arrepintieran de sus pecados, de sus transgresiones, de su falta de buscar de Dios, de la idolatría. Vaya pues, tú y yo tenemos que comprometernos, mis hermanos.
tenemos que comprometernos a la oración intercesora. Tú y yo tenemos familia, tenemos familiares, hijas, nietos, nietas, que aún no han entregado sus vidas a Cristo. Entonces tú y yo tenemos que comprometernos ante Dios a venir con una oración intercesora por nuestra familia, por nuestros vecinos, por la situación de ahorita, por aquellos que no creen en Dios, por aquellos que dicen si Dios existiera no estuviera pasando esto, pero es por causa del pecado. Entonces ellos quizás no lo comprenden, pero tú y yo podemos hacer oración intercesora, venir a Dios con súplica, con ruego, que Él tome control de esta situación, que no se le haya ni pies ni cabeza, mis hermanos, una cosa, otra. Pero tú y yo estamos en las manos de Dios, y tú y yo tenemos que afirmarnos día con día más a buscar de Dios. Tienes tú que comprometerte, igual que yo, a hacer un compromiso diariamente, día con día, momento tras momento, de buscar de Dios y orar por nuestras familias, orar por nuestra vida espiritual, orar por nuestros hermanos de la iglesia local, mis hermanos. Gracias a Cristo, gracias a Dios, que en Él tenemos paz, que en Él tenemos confianza de que estamos seguros en sus manos, mis hermanos. Vamos a dar por terminado esta lección que nos ha hablado a nuestros corazones. A mí me ha hablado personalmente, y yo sé que tú también te ha hablado la palabra de Dios a tu vida, de que tú te comprometas, que yo me comprometa a venir en oración intercesora por nuestras familias, por tu esposo, por tu esposa, por mi esposo, por mis familiares que aún no le conocen, mis hermanos. Vamos a dar por terminada esta hermosa lección que ha hablado a nuestras vidas grandemente, mis hermanos, grandemente. Vamos a terminar como acostumbramos, con una oración de agradecimiento, de gratitud. Y si alguien no conoce a Cristo, abra su corazón, recíbale, dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, reconozco que yo te necesito en mi vida. Abro mi corazón para que tú entres a morar en mi vida, a morar en mi vida, y me hagas una nueva criatura. Gracias, Señor, porque tú eres real y tú viniste a morir por los pecadores. Gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz del Calvario, donde tú viniste y derramaste tu sangre preciosa por la humanidad. Gracias, Padre Celestial. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, en esta hora, Señor, nos despedimos de esta grabación, pero no de tu presencia. Tu presencia va con nosotros día con día. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por los consejos que hemos recibido de la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mil gracias, Padre. Y sigue con nosotros, bendiciéndonos, dándonos la tranquilidad, la paz, el gozo que proviene de ti, Padre Celestial. En tus manos están nuestras vidas, porque solamente así podemos estar seguros en tus manos. Dios Todopoderoso, te damos las gracias, infinitas gracias, y te lo pedimos en ese glorioso nombre, que no hay otro nombre bajo del cielo que tú y yo podamos ser salvos más que en el Señor.
Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas que son de la iglesia local de aquí de Santa Bárbara, la iglesia Dios de la Profecía, Santa Bárbara. Bendice a nuestro pastor, a hermano pastor Dan Hernández. Bendícele de igual manera, bendice su familia, su hogar y cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en Cristo Jesús. Y venimos agradecidos, sabiendo que tú nos amas por Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mis hermanos. Síguete gozando el resto del día. Síguete gozando en la presencia de Dios. Dios te bendiga.